Jornada de fondos de megatendencias, fondos del momento, pero perder de vista la renta variable, el medio plazo y también para quienes quieren buscar directamente la inversión en esas empresas que además nos están recomendando las distintas gestoras de fondos, pues qué mejor que estar con Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, están los inversores que no saben si tila o café, que no saben si mirar a Jerome Powell o dónde mirar después de ver lo de esa subida de tipos en el segundo semestre de 2023, que parece que ya va a ser un hecho, pero y si no tiene que ser antes de 2023. Pues eso sí que... que no, bueno, entonces, ahí lo dejo. Entonces tila. Eso es. Yo creo que podríamos aprovechar, ya que podemos no estar telemáticamente como siempre, para hacer un poco de educación financiera que tan importante es para los inversores. ¿Qué hacer en este momento? Y sobre todo, ¿cómo formarse para...? Porque vienen curvas. Vienen curvas. Los inversores lo saben. Y hemos vivido un tiempo sin inflación que era cómodo. Sí. Llega la inflación y el inversor tiene que estar mejor formado que nunca, mejor asesorado que nunca. ¿Qué debe hacer? Bueno, primero que hay que decir que ayer estuve en un evento que había un economista que decía, y es verdad, de la inflación, que también bendita inflación, es decir, viene inflación y sobre todo en Estados Unidos también porque hay recuperación económica, ¿no? Entonces se incrementa lógicamente el consumo, suben los precios, bueno, lo que ya sabemos. Pero efectivamente, como bien dices tú, vienen curvas. Lo que sí puede saber el inversor, una de las cosas, porque hay muchas, pero que en las propias curvas se puede invertir, es decir, cuando vienen curvas y hay volatilidad, se puede invertir en la propia volatilidad. Luego se pueden cubrir posiciones, ya sabéis que nosotros lo que ofrecemos son CFDs, que es un producto derivado, que lo que te permite también es tomar posiciones cortas. Entonces, en estos momentos de curvas, como dices tú, o de más inestabilidad, se puede hacer una cobertura de riesgo, ¿no? Que es tomar la posición corta en la cartera que tú tienes fuera en real, por decirlo de alguna forma, que no quieres deshacer. Y luego, por otro lado, lo que siempre decimos que está muy visto y muy de oído, ¿no? Pero que es la diversificación, y es verdad, al final oportunidades de inversión siempre hay. Tenemos, por ejemplo, quizá esto ya es tarde para subirse al carro, pero tenemos un petróleo que no ha parado de subir durante todo el año y que nosotros hemos hablado de esto muchísimo, por además un tema de propia oferta y demanda, es decir, una fijación de precios completamente justa, no como es el caso del oro u otras materias primas que están más impactadas por la cotización del dólar. Es decir, que hay muchos activos, ETFs, hoy que estáis en fondos temáticos, pues todas estas temáticas, sector del agua, ESG, todo eso está a través de CFDs, y lo que yo creo que tiene que saber inversor es que oportunidades siempre hay. Y luego la segunda parte que hablabas de educación financiera es que para aprovechar estas oportunidades y encontrarlas, efectivamente se tiene que formar. Pues con proveedores como nosotros, por ejemplo, pues la formación es gratuita, nos puede pedir la formación que quiera, y es muy importante entender en lo que estás operando cómo, para no... ¿La formación que quiera? La que quiera. La que quiera. La que quiera. Quiero formación de gestión monetaria, pues la montamos. Quiero formación de... pues no sé, cómo operar con derivados, el apalancamiento. Quiero más específicas sobre bitcoins, pues se lo montamos. ¿Qué importancia va a tener saber descifrar, analizar, estar asesorado a la hora de ver los gráficos sobre soportes, sobre todo si empezamos a ver movimientos fuertes que pueda haber? Pues la operativa en gráfico, que en nuestro caso, en la operativa más a corto plazo, es muy útil y es muy práctica, que estaríamos hablando ya de chartismo, análisis técnico. Nosotros también damos información de eso, sobre esas temáticas, y sí es importante muchas veces para analizar sobre todo los precios de lo que está pasando y sobre todo de determinados activos. Yo siempre digo, por ejemplo, que el mercado de Forex es el más difícil de predecir o de entender, y en el caso del mercado de Forex el entender un gráfico o el hacer chartismo, ahí sí creo que funciona más. Cuando estamos hablando de la evolución de una compañía, creo que hay que hacer análisis fundamental. El gráfico ya tiene contenido todo lo que pasa en términos fundamentales, y veo más difícil invertir en una acción o en una empresa a través de análisis técnico. En ese sentido creo que es más interesante analizar el sector, el análisis fundamental, el PER, las ratios, etc. Pero en cualquier caso, dependiendo de lo que invierta, toda la formación que se necesita, con nosotros el inversor la va a tener. Y luego, al margen de nosotros, sí que es verdad que hay que estar formado un poco, y antes de invertir, entender un poco en qué estás invirtiendo o cómo lo estás haciendo.
pero oportunidades siempre hay. Índices, muchos inversores dicen, me gusta mucho invertir en índices, pero me falta un poco de herramienta, ¿no? Para saber dónde entrar, las horas. Se habla Ahí mucho sí de que... se cierra a las 8, ¿no? En Europa, sí. que una parte de los inversores que desconocen completamente, además. Pues ahí sí que te diría que para invertir en índices, pues también con CFDs se puede hacer. Es uno de los activos, yo creo, más o de los más operados a través de CFDs. Al final, lo bueno que tiene un índice es que estás englobando todo lo mejor o lo más representativo de ese país. Y nosotros también yo creo que hay hasta en la web algo colgado de cómo operar en esas horas, por ejemplo. Es verdad que hay unas horas determinadas del día donde hay más movimiento o donde hay unos determinados movimientos que ahí se pueden hacer estrategias, también con los datos macro, hay que saber operar, pero ahí te dan oportunidades. Quizás estaríamos hablando más de corto plazo, ¿no? De operativa de corto plazo, pero desde luego para operar en países yo creo que la mejor vía es hacerlo a través de índices y por supuesto con CFDs tienes todos los índices. ¿Veis el mercado alcista o empezáis a verlo ya neutral bajista? Yo, pero esto es una opinión personal, no es de CMC como corporación, yo creo que vamos a tener curvas como dices tú. Y de hecho creo que deberíamos tenerlas y que el mercado las necesita. Todo el tema de la inflación, que llevamos hablando mucho de ellos de principio de año, por fin ya lo tenemos encima de la mesa cuando hemos visto a la FED pues todos estos meses mirando para otro lado y diciendo esto no es preocupante. Y no es que sea muy preocupante desde un punto de vista como economista, pero es que sí que está ahí y sí que hay que suavizarla, ¿no? Entonces creo que todo eso, desde luego a la renta fija le va a afectar sí o sí, pero creo que también va a haber salida de la renta variable, porque muchos sectores se van a ver afectados por esas posibles o esas subidas de tipos de interés, ¿no? Porque el coste de financiación se va a encarecer. Creo que en general va a haber curvas y bueno, a ver cuando, espero que no sean muy pronunciadas y nos pase como muchos veranos que todos hemos vivido, que de repente llega agosto y es la hecatombe y pasa de todo y estamos todos de vacaciones y el mercado se mueve, ¿no? Pero yo creo te iba que a preguntar sí. por eso. ¿Pensáis que julio y agosto nos dejará descansar, sobre todo agosto? Pues yo no lo sé, julio... ¿O hay que irse con la aplicación del móvil de CMC? Yo creo que hay que irse con la aplicación del móvil siempre, pero y no solo para estar preparado y para cubrir riesgos, porque también va a haber oportunidades. Esos agostos tan movidos, que es que hemos vivido tantos, me acuerdo aquel año del crudo. Hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, y la guerra con China, o sea, cada agosto pasa algo, pero yo creo que eso al revés, es un momento buenísimo para estar en la playa, y en un minuto aprovechar la oportunidad. Pero yo creo que sí que vienen curvas y bueno, y ojalá no, o si me equivoco, pero sí creo que ahora estamos en un momento de mercado y luego en Estados Unidos con muchas compañías en máximos sobrevaloradas, otras creo que siguen teniendo potencial, pero en el caso de las tecnológicas muchas ya un poco saturadas y creo que ahí se pueden deshacer posiciones en verano. Muchísimas gracias, Sara Carbonell, CMC Markets. Gracias a vosotros. Habrá que irse con la aplicación. Hay que irse con la aplicación, Eso es sí clave, o sí. Sí. Y ahí poder estar viendo... Todo el rato, y estar conectado todo el rato y además así no nos perdemos nada. Y si no, te llamo en agosto y entras en negocios. Pues también. Desde la encantada, playa, desde donde esté. Yo para encantada dar un poco siempre. de visibilidad. Fenomenal. Gracias, Sara. Muchas gracias. Buen día y buen negocio. Gracias.